Muy buenas tardes, estimados alumnos. Buenas tardes, buenos días, buenas noches, dependiendo del horario en el cual estén ustedes recibiendo esta sesión. Bueno, vamos a dar inicio a nuestra sesión que hoy vamos a hablar acerca de lo que es la economía política, sobre las leyes de la economía política, y para eso entonces vamos a abordar una serie de terminologías y autores, como el caso de Marx, como el caso de otros más contemporáneos, de Adam Smith, entre otros pensadores del contexto actual. Y para eso, bueno, y finalmente vamos a abordar un poco lo que es la, la economía política, vista desde la toma de decisiones políticas económicas que se dan desde el pensamiento keynesiano. Y bueno, para eso vamos a abordar una serie de elementos que hoy tenemos el día de hoy para desarrollar. Bueno, entonces tenemos características de la economía política. Debemos tener en cuenta que estas características abordan diferentes variables y están estrechamente relacionadas con un contexto, con un marco contextual. Están delimitadas por elementos tanto desde la sociología como desde la esencia pura de las políticas, la toma de decisiones a nivel de los estados. Entonces, para poder entender estas decisiones que se dan en materia económica desde el punto de vista de los estados, tenemos que tener en cuenta que hay dos tipos de políticas. Por un lado está lo que es la política fiscal y por otro lado tenemos lo que es la política monetaria. Pero también tenemos que tener en cuenta que el Estado toma ciertas medidas para regular lo que es la rentabilidad del presupuesto público, lo que es la eficiencia en materia de bienestar social, y esto entonces se toman una serie de decisiones que afectan, se espera de manera progresiva, a la mayoría de la sociedad de un determinado país. Entonces, brevemente voy a compartirles la pizarra para que ustedes puedan observar cómo se toma en cuenta lo que es la política fiscal y la política monetaria. Bien, entonces aquí vamos a abordar las dos tipologías. Entonces hay dos herramientas de Estado. Entonces tenemos aquí, por un lado, están la tipología de las políticas fiscales. Las voy a poner acá del lado izquierdo, como es lo que es la política fiscal. Todo lo que tiene que ver con el fisco, pues tiene que ver con un proceso de recaudación de impuestos. Voy a encerrarlo acá en un cuadro, lo que es la política fiscal. Y entonces tenemos en cuenta que de aquí se desprenden dos acciones fundamentales. Por un lado tenemos lo que es la recaudación de impuestos. Y por la otra vía tenemos entonces lo que es la emisión del gasto público o la inversión social. Tengamos en cuenta que estas dos herramientas son emitidas directamente desde el Poder Ejecutivo, y entonces aquí se toman decisiones como los impuestos, todo lo que tiene que ver con la carga tributaria a nivel nacional,
los impuestos que se pagan directamente al Estado, todo ese presupuesto va destinado a lo que es el presupuesto público, la emisión del gasto nacional, y posteriormente tenemos entonces un gasto público que va destinado bien sea a obras públicas, a programas de desarrollo social, programas con un enfoque tanto sostenible como sustentable, y de aquí parten entonces esa serie de dos herramientas. Entonces tenemos la inversión social, también lo que tiene que ver con inversión de programas de educación, vivienda, salud pública, y aquí vamos a abordar precisamente lo que es la política fiscal. A eso se compete de manera centrada lo que es la política fiscal. Bueno, por otro lado, y lo pongo acá en color azul al lado derecho, tenemos lo que es la política monetaria. Vamos a tener aquí la política monetaria. ¿Ok? Y aquí tenemos como tal lo que es lo que tiene que ver con el tipo de interés. Entonces es fijación del tipo de interés. Y por otro lado tenemos lo que es la emisión de la oferta monetaria. Muy bien. Entonces, tenemos estas dos herramientas de la política monetaria, que es primero fijar los tipos de interés, y de aquí dependerá las funciones del sector bursátil. Entonces, esto afectará de manera directa lo que es el sector financiero. Y por otra parte tenemos lo que es la oferta monetaria, que tiene que ver con la impresión de dineros, que esto principalmente es emitido por el Banco Central. Recordemos que el Banco Central es quien tiene ese poder absoluto de imprimir dinero. Entonces vamos a poner aquí, aquí tenemos entonces lo que es el Banco Central. Colocó ese de Banco Central, que en el caso mexicano es el Banco de México. Muy bien. Entonces tenemos esta serie de herramientas que son bastante importantes para comprender. Bien, entonces aquí somos conscientes que una de las principales características de la economía política es que nos ayuda a entender cómo los gobiernos toman sus decisiones en materia de política fiscal y política económica. Que la política fiscal tiene dos herramientas. Por un lado está lo que es la recaudación de impuestos, y por otro lado está la emisión de gasto público. Y tenemos también como segunda herramienta lo que es la política monetaria, que se centra en lo que es la fijación de los tipos de intereses, la oferta de dinero, la oferta monetaria, y estas decisiones son tomadas directamente por el Banco Central de cada país. En el caso mexicano sería el Banco de México. Tengamos en cuenta que hay otras políticas en materia de comercio exterior,
que tienen que ver con la fijación de las tasas de cambio. Y estas se fijan también para regular la actividad de la dinámica internacional, como es la balanza comercial, la relación entre las importaciones y exportaciones. Muy bien, vamos a cerrar aquí. Y les voy a compartir nuevamente entonces la presentación. Bien, entonces tengamos en cuenta esa serie de elementos que son para comprender lo que es la dinámica, originalmente la dinámica económica en materia de la economía política. Entonces la historia, ¿cuándo surge? Bueno, surge originalmente con la construcción del mercantilismo. Recordemos que esta es una de las pioneras actividades económicas donde se le otorga una especial importancia a lo que es la acumulación de cantidad de piedras preciosas. Esto lo que tiene que ver con la extracción de oro, y entonces aquí tenemos que precisamente es donde se da el viaje de Europa, de población europea, principalmente para el caso de América Latina, la colonia española, que emigra a conocer el nuevo mundo para extraer oro. Y bueno, tenemos entonces que el mercantilismo es una de las actividades pioneras de la economía. Posteriormente podemos saber que surge la fisiocracia como respuesta al mercantilismo, y en esta particularmente se centra una fuerte corriente de pensamiento sobre la actividad extractiva de la agricultura como una de las principales fuentes de riqueza. Esto se va a dar más o menos en lo que es el siglo XVII. Para el siglo XVIII vemos que llegan grandes pensadores, como es el caso de Adam Smith, quien va a postular que la economía debe ser autorregulada. Llega el padre del liberalismo, el cual plantea la famosa mano invisible, la hacer, dejar pasar. Y él postula esta corriente de pensamiento como una de las principales fuentes de riqueza, la economía clásica. Luego vamos a tener en el siglo XIX Karl Marx, Friedrich Engels, como otros pensadores que inciden de manera también determinante sobre la generación de riqueza, principalmente se refieren a lo que es la plusvalía, la cual apropian del pensamiento capitalista, el cual también explican que la generación de riqueza va a ser explicada por dos clases sociales. Por un lado está la burguesía y por el otro lado está el proletariado. Entonces, de aquí se empalman estas dos clases socioeconómicas para generar lo que es el plusvalor, la riqueza económica. Y finalmente vamos a tener entonces una economía neoclásica del siglo XX, y se van a postular otros pensamientos como es el pensamiento keynesiano. Entonces, podemos ver que para esta serie de pensamientos surgen unos autores muy determinantes en la consolidación del pensamiento económico. Tenemos que, por un lado, está en el mercantilismo, ya esta corriente que postula principalmente la riqueza económica va a estar percibida por las actividades extractivas de metales preciosos, principalmente el oro. Y por otro lado tenemos entonces lo que es el periodo clásico, el cual va a ser tenido muy en cuenta por el pensamiento del padre del liberalismo, Adam Smith. Posteriormente tenemos entonces lo que es la fisiocracia, que sigue consolidando este pensamiento donde se le otorga una central desregulación del Estado,
y vamos a pasar al marxismo, como bien lo planteábamos, y entonces luego del periodo neoclásico pasamos entonces al periodo keynesiano, que sí le otorga nuevamente una gran importancia a lo que es la participación del Estado. Muy bien. Antes de centrarnos en el modelo keynesiano, quiero que tengamos en cuenta lo que son las leyes y las reglas de la economía política. Entonces, para esto les voy a compartir un breve video. Voy a irlo pausando para que tengamos muy en cuenta esta serie de criterios y vamos entonces posteriormente a hacer un ejercicio de elaboración sobre la economía política vista desde el modelo keynesiano. Entonces vamos a ver las leyes de las economías. La razón de este hecho se debe a una ley económica. En este video realizado en María Victoria, aprenderás por qué sucede este fenómeno. Las leyes económicas son leyes científicas que expresan el modo en el cual se producen los fenómenos de la vida económica. Ellas establecen la relación entre dos o más conceptos explicando la forma en la que se producen ciertos hechos. Surgen tras la comprobación de que, ante ciertas condiciones, se producen determinados fenómenos. Por lo tanto, las leyes económicas sufren modificaciones cuando esas condiciones cambian, de la misma forma en la que pueden desaparecer si las condiciones se ven eliminadas definitivamente. Por lo tanto, se puede decir que expresan las relaciones más esenciales en la economía, en las cuales se ha demostrado que sí existe la casualidad y que por norma general suelen cumplirse en casi todos los supuestos. Entre algunas de las características de las leyes económicas tenemos que presentan carácter objetivo, es decir, se cumplen independientemente de la voluntad del individuo. Estas leyes pueden modificarse si las condiciones cambian o se extinguen, tal como dijimos anteriormente. Son relaciones que se han demostrado y sirven de base para la investigación económica. Y, dado que son reglas científicas, muestran cómo se producen los fenómenos económicos y, por lo tanto, rigen aspectos de la producción, el consumo, el comercio, entre otros. A pesar de que existen muchas leyes económicas, las principales son la ley de la demanda. Esta ley refleja la relación entre la demanda que existe de un bien en el mercado y la cantidad que hay del mismo. Esta relación establece que, por norma general, a mayor demanda, menor oferta y, por ende, mayor precio. Ley de oferta. Refleja la relación entre la cantidad ofrecida de un bien y su precio de venta en el mercado. A mayor oferta y menor demanda, menor precio. A menor oferta y mayor demanda, mayor precio. Ley de oferta y demanda. Refleja la relación que existe entre la demanda de un producto y la cantidad ofrecida de ese producto. Para ello, teniendo en cuenta el precio al que se vende el producto. Ley de escasez. Surge por la insuficiencia de diversos recursos considerados necesarios y fundamentales para el ser humano, dándose la condición necesaria de priorizar las necesidades en función del presupuesto disponible. Ley de Ockham. Refleja la relación existente entre el crecimiento económico y el empleo de un determinado país. Leyes de Glosser. Son tres leyes económicas elaboradas en 1854 por el economista Hermann Heinrich Gauss. Estas tres leyes están basadas en el consumo de los ciudadanos y en la economía, siendo consideradas una base fundamental de las teorías marginalistas. Y por último, la ley de Sykes indica que es la oferta la que crea a la demanda, por lo que no puede existir una demanda sin haber previamente una oferta. Las leyes económicas son importantes porque rigen la producción, la distribución, el cambio y el consumo de los bienes y servicios ofrecidos en una economía. Nos ayudan a entender por qué los actores económicos actúan de cierta forma y qué puede pasar si esos actores siguen el comportamiento que están teniendo o lo cambian. Gracias a ellas entendemos la economía. Online Groups de Políglota. Pasa un rato entretenido junto con otras personas mientras aprendes idiomas. Durante hora y media. Muy bien. Y
día de hoy es acerca de la historia de la economía, ¿ya? Aunque en realidad el tema más exacto es doctrinas económicas. Muy bien. Bien, entonces teníamos aquí que íbamos a empezar a discutir el tema del asunto. Y vamos a empezar a discutir el asunto relacionado con el pensamiento keynesiano, que es el último de la línea temporal que hemos visto desde los criterios de la economía política. Y para eso tenemos en cuenta que Johannes Keynes publica un libro que va a tener gran relevancia sobre la gestión, sobre la toma de decisiones en materia económica. Recordemos que este libro, principalmente su obra va a ser sobre los principios de tributación que se va a llevar a cabo de manera posterior a la Gran Depresión, a la crisis de 1929, y lo que él va prácticamente a exponer en su libro es que el Estado sí debe intervenir en la economía y no como antes se venía planteando con el modelo liberal. El modelo liberal planteaba que había que hacer una desregulación del Estado y que el mercado debía autorregularse. Efectivamente, Johannes Keynes va a decir el Estado sí debe intervenir y lo demuestra. Entonces vamos a ver cómo estos elementos sí tienen gran relevancia. Entonces tengamos aquí en cuenta una serie de elementos. Muy bien. Entonces partimos que según el modelo keynesiano en el mercado de bienes y servicios, la fuerza económica fundamental es la demanda, pues los empresarios se limitan a producir aquella cantidad de bienes y servicios que les es demandada. En ese sentido, partiremos de la definición de la demanda agregada de bienes y servicios o gastos agregados, que en el caso de una economía tan simple como esta, en donde solo existen familias que consumen y empresas que producen tendrían los componentes. Comprende la demanda de las familias o consumo de la demanda de las empresas en bienes de producción o inversión. Entonces vamos a tener aquí en cuenta estos elementos. Supongamos que, bueno, la economía está representada por estas grandes variables. Por un lado está la C, que representa el consumo de los hogares, la I, que representa la inversión privada de los grandes inversionistas, empresarios, la G, que representa el gasto público emitido por el gobierno, la X, que representa las exportaciones, y la M, que representa las importaciones, perdón. Tenemos entonces que esta fórmula es la que plantea originalmente el modelo keynesiano para subsanar grandes fenómenos macroeconómicos. Los grandes fenómenos macroeconómicos son estimados principalmente como es la inflación y el desempleo. Son probablemente dos de los indicadores económicos más utilizados para saber cómo de bien funciona un país. Ambos deben medirse cuidadosamente para que los gobiernos puedan mantenerlos bajo control. Entonces vamos a tener en cuenta la siguiente situación. ¿Cuándo debe estimarse el PIB aumentado? ¿Cómo interviene el modelo keynesiano para atender estos dos fenómenos de la inflación y por otro lado el desempleo? Bueno, pues vamos a entonces hacer un ejemplo real. Entonces vamos a poner este enunciado. Vamos a irnos brevemente a este enunciado y lo vamos a traer. A ver, no, traigamos aquí a la presentación de la pizarra. Perdón. A ver, tenemos aquí. Vamos entonces con la pizarra.
Bien, entonces vamos a poner aquí en este enunciado. A ver. A ver si lo podemos hacer un poco más grande. Pongo aquí entonces. Bien, entonces dice así, supongamos que México presenta una función de consumo de la siguiente manera. El consumo es igual a 300 más 0.7 que representa un 70% de Y. Carlos Slim, el gran empresario mexicano, invierte 450,000 unidades monetarias. El gobierno Andrés Manuel López Obrador invierte en hospitales 780,000 unidades monetarias. Además, se exportan 230,000 unidades monetarias e importan el 50%, el 50% de las exportaciones. Entonces, tomemos este ejemplo y vamos a ir desglosando cada una de las variables. Entonces, aquí pongo con azul. Tenemos que, como habíamos dicho, la función de producción keynesiana sostiene que el consumo más la inversión más el gasto público, esto a su vez le sumamos las exportaciones y le restamos las importaciones. Dice el modelo keynesiano que esta fórmula es la que se debe aplicar para la toma de decisiones en materia de economía política. Entonces, con este modelo nosotros vamos a atender este enunciado que tenemos acá arriba. Entonces, lo importante que vamos a hacer aquí primero es desglosar las variables. Entonces, si nos dice a nosotros, en este caso, que la función de consumo, miren, ya tendríamos consumo, dice que consumo va a ser representado por 300 más 0.7 de Y. Es decir, ¿qué quiere decir esto? Esto quiere decir que estos 300 hacen parte del consumo autónomo más, dice más 0.7, o sea, decir un 70% de Y. Este 70% equivale a lo que se le denomina la apropiación marginal del consumo. Bueno, esto es una fórmula, esta es la fórmula de consumo que tiene esta serie de elementos. No nos vamos a centrar a profundizar la fórmula, ahorita vamos a hacer, nos vamos a centrar básicamente en el modelo keynesiano. Entonces, partiendo de ahí, también dice que tenemos una inversión. Mire, esta inversión que está aquí, esta inversión privada, es la que hace Carlos Slim de 400. Entonces, nuestra inversión privada la desglosamos acá, que equivale a 450,000. 450 unidades monetarias. Y así vamos desglosando las variables. Luego tenemos entonces gasto público. Miren, aquí está el gobierno de Andrés Manuel López Obrador destina 780. 780 viene siendo entonces nuestro
gasto público, que sería estos 780. ¿Ok? Muy bien. Ahora nos dice a nosotros que va a tener entonces unas exportaciones que dijimos que se representaban con X, que equivalen a 230. Tenemos 230. Y las importaciones, que viene siendo la M, dice que equivale al 50% de las exportaciones. El 50% de 230 sería entonces 115. Bien, ahí ya nosotros tenemos esta serie de valores y con estos valores lo que nosotros vamos a hallar es, vamos a reemplazar estos valores en la fórmula y lo que vamos a hallar es cuál es la producción de un determinado país, la producción ideal de un país. Pues va a estar explicada por este modelo keynesiano. Entonces nada más lo que pasamos ahora es a reemplazar. Entonces Y va a ser igual a C de consumo, que ya lo tenemos ahí, que sería entonces 300. Vamos pasando inmediatamente los valores. 300 más 0,7 de Y. ¿Ok? Y esto más I. Ya sabemos que I es equivalente a 450, entonces ponemos 450. Más, dice acá G de gasto público. Ya sabemos que el gasto público equivale a 780, entonces lo ponemos ahí. Ok. Más lo que son las exportaciones, que ya sabemos que son de 230. Ok. Menos, miren que aquí está menos, las importaciones que son de 115. ¿Por qué las importaciones se restan? Bueno, porque recordemos que las importaciones son las compras, entonces representan un egreso. Y al representar un egreso, entonces debe de representar una resta. Aquí lo que nosotros podemos hacer a primera instancia es operar enteros con enteros. Entonces tenemos 300, ¿ok? 450, 780, 230 y 115. Entonces tendríamos que Y es igual a 300 más 450 serían 750. 750 más 780, vamos a sacar la calculadora. Entonces tenemos 750 más 780 nos da 1530 y esto más 230, ¿ok? Y esto más nos da 1760 más 115 nos da finalmente entonces nos da 1875. Aquí, como pueden ver, ya operacionalizamos todos los datos enteros. Ahorita nos vamos para los siguientes datos. Nos queda faltando este más 0.7 de Y. ¿Cierto? Aquí, ¿qué podemos hacer con esto? Como nosotros lo que estamos buscando es Y, aquí sencillamente lo que podemos hacer es despejar. Entonces tomamos aquí y despejamos este que está aquí
que está sumando, al otro lado pasa a restar. Entonces vamos a tener que y menos 0.7 de y, ¿cierto? Que es de igual semejanza de término, y esto igual a 1875. Muy bien. Ahora, ¿qué podemos hacer ahí? Bueno, tenemos que hacer esta resta. Recordemos que todo dato entero tiene un número 1 percibido adelante. Es decir, que aquí en esta y hay un 1 adelante. Entonces, si nosotros restamos a 1 de y, le restamos 0.7 de y, eso nos va a dar 0.3 de y. Nos va a dar entonces 0.3 de y, que sale de la diferencia que hay entre 1 menos 0.7. Y ahí sale 0.3 de y, igual a 1875. Lo que nosotros necesitamos aquí es y. Entonces lo que hacemos es despejar y. Entonces pasamos de aquí a despejar y. Entonces y va a ser igual a... Aquí tenemos un fraccionario. 0.3 que está multiplicando pasa a dividir. Muy bien. Entonces aquí vamos a tener esta fórmula que ya nos da un dato. Entonces aquí lo que vamos es a expresar, entonces, vamos a la calculadora y tomamos entonces 1875 y lo vamos a dividir entre 0.3. Eso nos da a nosotros 6250. Ok. 6250. Ahí está. Y entonces de aquí sacamos que y finalmente equivale a 6250. ¿Qué quiere decir esto? Esto quiere decir que el país, en este caso México, debe alcanzar un Producto Interno Bruto, o sea, un PIB, o un nivel de producción, el nivel de producción óptimo a nivel nacional para la economía mexicana es de 6.250. ¿Qué unidades monetarias? Puede estar en millones de pesos mexicanos, en dólares, qué sé yo, dependiendo de la moneda que se esté, con la moneda que se esté trabajando. Pero efectivamente con este modelo keynesiano se está comprobando que sí se requiere de una intervención estatal y que esa intervención va a permitir que se lleguen unos niveles de eficiencia que conduzcan a que el país alcance unos niveles de producción óptimos donde se pueda atender fenómenos de inflación o de desempleo. Muy bien, les dejo ahí para que les saquen una captura. Si tienen alguna duda en el procedimiento, lo pueden entonces realizar nuevamente. Y para la próxima clase, ojalá puedan asistir de manera síncrona para que lo podamos desarrollar. Bien, les voy a compartir pantalla. Y quiero que tengan muy en cuenta que vamos a hacer un breve ejercicio. Este ejercicio que está aquí es el que yo quiero que ustedes hagan para la siguiente clase. ¿Ok? Dice ejercicio para la siguiente clase.
Suponga que México presenta una función de consumo de 400 más 0.6 de Y. Recordemos que esto que está aquí representa que el consumo es 400 de consumo autónomo y el 60% de acuerdo al PIB o a la producción, es decir, el 60% de proporción marginal del consumo. Aquí nos habla otra vez que Carlos Slim invierte 540,000 pesos, o sea, suponiendo que esa es la inversión total privada. Entonces Carlos Slim invierte esa cantidad de dinero, y el gobierno de Andrés Manuel López Obrador invierte en instituciones de carácter público 610,000. Además se exporta 380,000 e importa el 50% de esos 380. Y finalmente, investigar sobre las fuentes sobre la economía keynesiana. Bueno, esta va a ser la actividad. Las voy a compartir de una vez en la plataforma. De una vez se las voy a estar compartiendo en la plataforma del aula virtual para que ustedes la tengan ahí y pues la empiecen a trabajar y ojalá pues se puedan atender todas las inquietudes que ustedes les surja en el transcurso del día. Entonces aquí les voy a poner la actividad de esta manera. Yo creo que vamos concluyendo nuestra sesión del día de hoy. Uh-huh. Recuerden que ya estamos próximos a terminar nuestro curso. Estamos terminando, nos quedan aproximadamente 3 semanas de clase. Entonces recuerden entregar sus actividades en tiempo y forma, de tal manera que no tengan ningún inconveniente con sus presentaciones. Tengan todos ustedes un buen resto de fin de semana, un buen resto de buena semana y nos vemos en nuestra siguiente sesión.